¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día lunes, y arrancamos una semana con todo como fue el fin de semana. Fin de semana, la esquina de Uruguay y Juncal se transformó en la nueva meca del kirchnerismo. En un momento era como que la política argentina se disputaba una esquina entre las vallas del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, entre el kirchnerismo que quería hacer su acto ahí, y se cometieron errores y se dijeron cosas que no estaban correctas. Mientras tanto, una sociedad en vilo, una sociedad esperando que se resuelva quién ocupaba o no una esquina. Hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que ahora las vamos a poner sobre la mesa, la razón de los vecinos de la zona, por ejemplo. Pero mientras todo eso pasaba, daba la impresión que el gobierno aprovechaba para hacer cosas no tan buenas para nosotros, como es el gran ajuste que está llevando adelante el superministro Sergio Massa. Ya nos vamos a meter en esto. Déjame contarte que hoy en el programa vamos a tener como invitado a Martín Ocampo, que es legislador porteño de Juntos por el Cambio. Martín Ocampo además fue ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, conoce sobre el tema. También va a estar con nosotros Matías Barro Taveña, que es legislador del Frente de Todos. Con ellos vamos a hablar sobre esta disputa de esta esquina, este conflicto que hoy está sucediendo en el barrio de Recoleta y todo el trasfondo político que tiene. Y además va a estar con nosotros Hernán Iglesias Silla, que fue asesor de Presidencia de la Nación durante el gobierno de Cambiemos, que vive cerca de ahí, fue agredido por manifestantes que lo increparon cuando pasaba cerca de la zona. También Leandro Dario nos va a dar a conocer los últimos datos de la economía y la agenda de Gabriel Rubinstein, el flamante viceministro de Economía, que sin dudas es el hombre fuerte del equipo económico de Sergio Massa. Bien, dicho esto, déjame contarte que lo que vivimos el fin de semana estuvo de más. La verdad que la Argentina tiene muchos problemas como para estar peleándonos por una esquina, para ver si se podía hacer el acto ahí o no, para saber si se ponían vallas o no. El kirchnerismo lo vivió como una patriada. Llegar a Juncal y Uruguay era como la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa, absolutamente innecesario. Negar el paso en esa esquina, poniendo vallas, estuvo bien de parte del gobierno porteño. Uno diría, sí, estaban cuidando a los vecinos que se quejaban. Está bien, hay que cuidar a los vecinos. Es cierto que hacía una semana que había bombas de artificio, fuegos artificiales, batucada, choripanes, parripollo. Es cierto que eso sucedía. Y que un día se aguanta, 2 días se aguanta, ya cuando se extendió una semana ya no daba para más, ¿no? Cristina también pudo haber evitado esto. Pero había necesidad de mandar a la policía, era como confrontar, era como darle pasto a las fieras, si se quiere, era como provocar una pelea. En un momento, yo lo digo medio irónicamente, es que era como aquella novela Patito Feo, ¿no? Nadie pasa por esta esquina, aquí mandan las divinas, porque de alguna manera se ponían de un lado u otro cuál era el límite para poder circular por una calle del barrio de Recoleta. Ahora, viene todo el trasfondo político. Sale la vicepresidenta y dice, lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es prohibir la manifestación política, es prohibir un acto político y eso es antidemocrático. Es mentira. Ese mismo día, a la tarde, el sábado, me estoy refiriendo, había un acto de la Cámpora en Parque Lezama, que tenía un escenario, que tenía equipo de audio, que la gente se iba a congregar ahí. Cristina pudo haber tranquilamente salido de su departamento, con su custodia, la Policía Federal, dirigirse hacia el Parque Lezama y hablarle a la gente que ella dice que le fue a brindar amor. Con todo el derecho del mundo, de ella como vicepresidenta, como líder de un espacio político y de toda la gente que fue a respaldar a Cristina. Había 9 actos en el conurbano organizados el sábado que no estaban prohibidos, que se iban a hacer en solidaridad con la situación judicial de Cristina. Cristina pudo haber ido a cualquiera de estos actos si quería, o haber convocado, como terminaron siendo, los actos se suspendieron y se trasladaron todos a la puerta de la casa de Cristina en Juncal, Uruguay. Por eso digo que fue innecesario, porque mientras todos mirábamos esta pelea, mientras todos asistíamos a este escenario de conflicto en la Ciudad de Buenos Aires por una esquina, reitero, porque todo lo que demás se dijo respecto a la prohibición de la política, a la persecución, está absolutamente de más. En la Argentina se está llevando adelante uno de los ajustes más fuertes que se llevó en los últimos años. Lo hablamos la semana pasada acá, 70.000 millones de pesos en educación. Se llevaron el 10% del presupuesto de salud. Frenaron prácticamente toda la obra pública del interior del país, por lo menos rutas, las cosas que pudieron frenar, lo frenaron. 255.000 millones de pesos. Pero hoy estuve metiéndome en un tema
que está dentro de este paquete de 255.000 millones de pesos, que es muy sensible. Todo es sensible. Quitar presupuesto de salud, quitar presupuesto en educación, con las necesidades que tiene la Argentina, con la situación socioeconómica, con la carencia educativa que hay después de la pandemia, es un crimen. ¿Pero querés que te cuente un crimen peor? Le sacaron 10.000 millones de pesos a la asistencia de subsidios de prestaciones para el sector de discapacidad. Hay miles y miles de personas en la Argentina que necesitan, por ejemplo, tratamiento de fisioterapia, de kinesiología, que son electrodependientes, que necesitan asistencia. Bueno, la Superintendencia de Salud no va a cubrir más esos gastos porque se los cortaron. Le sacaron 10.000 millones de pesos a un área de salud, un área que tiene que atender ni más ni menos personas que sufren algún tipo de discapacidad. Por eso digo, sigamos discutiendo, si quieren, como vamos a hacer ahora, porque forma parte de la agenda informativa y hay que hacerlo. Vamos a hablar que la justicia le ordenó al gobierno porteño que quite las vallas y no se entrometa en lo que es la esquina de Juncal y Uruguay. Vamos a hablar del trasfondo político, como te contaba, lo que quiera aparentar Cristina, de los errores que pudo haber tenido el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta o no, de la interna que se desató en Juntos por el Cambio, sobre todo en el PRO, por esta decisión de Larreta de volver y volver a ir para adelante, nunca terminar de tomar una decisión, así dijo Patricia Bullrich, por ejemplo. Hay todo un trasfondo político que podemos analizar. Pero mientras todo esto sucede, lo importante es que hay miles de personas, sobre todo chicos, que se están quedando sin asistencia de médica, sobre todo lo que tiene que ver con prestaciones, ya te digo, de fonoaudiología, de fisioterapia, de kinesiología, ultra necesarias para personas con discapacidad, porque hay un recorte también ahí de parte del gobierno y de parte de Sergio Massa de 10.000 millones de pesos. ¿Sabe qué contestó el Ministerio de Salud respecto a esto? Que la decisión es de Massa, que eso no tiene nada que ver. Y esto también va para Carla Bisotti, la ministra de Salud. Si ella cree que ese área es hipersensible y que le recortan los fondos y está mal que se los recorten, que lo haga público o que renuncie. Porque mientras tanto, solamente contestándole a los familiares, como hizo hoy el Ministerio de Salud, que es decisión de Massa, es tan responsable como Sergio Massa y como aquel que tomó la decisión de este recorte. Por eso digo, no tapen el sol con la mano. El sol nos hace brillar a todos, nos hace ver a todos, y lo que están haciendo es ponerle un dedo, una mano al sol con esto de la esquina de Callao y Juncal, de Juncal y Uruguay, y nos están prohibiendo ver la realidad que está pasando en el país con un terrible ajuste que lamentablemente tiene un costo humano, iba a decir social, pero me animo a decirte un costo humano muy pero muy profundo. Quédate hasta las 22, esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad. Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves. Que no, todo lo que uno pueda pensar en eso, que ustedes pueden imaginar que yo estoy a favor del superávit fiscal y del déficit cero, llamémosle así, de la unificación cambiaria. En algún momento del tiempo, este gobierno o el próximo gobierno, si ustedes me dicen, yo claramente estoy en esa línea. Tienen que entender que instrumentalizando a la gente, llevándola ahí a confrontarla, argentinos contra argentinos, no es lo que hoy necesita el país. Creo que estamos en un momento hasta de refundación de la propia fuerza política y de la capacidad de liderazgo de Cristina. Los que montan la provocación permanente y todo este show dantesco son ellos. Había 100 policías para 20 chicos que estaban sentados. Las vallas son una indicación, son una herramienta para indicar que por ese lugar no se puede pasar. Está dentro y en cualquier país civilizado del mundo. Solamente unos violentos y adaptados, gente que no reconoce el Estado de Derecho, las leyes, los límites, ven una valla como una provocación, una interpretación muy particular. Muy bien, Leandro, ¿cómo te va? Bien, Daniel, ¿cómo estás? Novedades en economía, ¿no? Pues lo vas a contar después. Sí. Recién dice, paré un poquito con el tema del ajuste, pero vos me dijiste algo fuera de cámara. Sí, va a haber más ajustes todavía porque la meta fiscal que se pautó con el FMI, el gobierno, Massa y Rubinstein están afinando los números para hacer más recortes en presupuestos, pero por otro lado, mientras se recorta en educación, en salud, para tratamiento para personas discapacitadas, el gobierno hoy extiende el previaje, que es un programa que en su momento funcionó muy bien cuando los hoteles y los restaurantes estaban muy golpeados por la pandemia, pero bueno, que ahora ya se han recuperado esos sectores económicos y implica un subsidio
muy importante para el Estado Nacional. ¿Es más importante el previaje que el presupuesto en salud y en educación? Es una pregunta interesante. Sí, bueno, es una cuestión de toma de decisiones y darle prioridad a un sector o al otro. Me voy a Juncal y Uruguay, justo te hablaba de eso. Ahí está Lina Ramírez con el móvil del canal de la ciudad, porque creo que llegó Cristina y hay novedades, ¿no? ¿Cómo te va, Lina? Dani, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. Así es, sobre las 20 horas llegó la vicepresidenta aquí a su departamento, que era esperada, por supuesto, por un dispositivo de seguridad, ¿no? Pero además un dispositivo que ya se armó después de 8 días de vigilia, de todas las personas que lo que hacen es armar un camino, los autos ingresan, ella se baja, saluda, firma algunos libros, charla con la gente, la vimos charlar con militantes, con autoconvocados, con niños también, niños que se acercaban a saludarla, y finalmente, después de saludar, sin emitir ninguna palabra, ingresó al departamento. Departamento que permanece con las luces apagadas y que ya la zona, la calle Uruguay y la calle Juncal, ya empezó a tener un tránsito con normalidad. Pero un tránsito que, si bien se había acordado que no se iban a cortar las calles, como también que no tendríamos bombos en este lugar, un tránsito que estuvo cortado después de que diferentes organizaciones sociales afines al peronismo, ¿no?, se movilizaron desde Juncal y 9 de julio para esperarla en este caso, porque ellos sabían más o menos que la vicepresidenta se acercaba a este lugar sobre las 19 o sobre las 20 horas, y exactamente así fue. La mayoría de personas de este lugar ya se retiró. Lo que vemos ahora, lo que estás viendo, es como un pequeño grupo que está sobre las veredas, que sigue, ¿no?, con los diferentes cánticos, con la marcha peronista, con este cántico icónico que ha sonado a lo largo de estos 8 días, que hace referencia a que a Cristina no se la toca, ¿no? Y gente estas personas que están acá, que planean, todavía no está seguro, pero que planean de pronto realizar una especie de vigilia. Te digo, respecto a seguridad, ¿no?, después de lo ocurrido el fin de semana, respecto a seguridad, no hubo durante la jornada ni guardia de infantería, en realidad, que es la que estuvo, ¿no?, los días anteriores, ni guardia de infantería, ni vallado policial, y sí vimos algunos camiones hidrantes que estuvieron a algunas cuadras de este lugar. Pero, a diferencia del fin de semana... Sí, Dani. No, déjame te interrumpo, porque hace minutos nada más el juez Gallardo ordenó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta ceder la custodia a Cristina Kirchner y que cedan con los operativos de seguridad. El magistrado argumentó que serán las fuerzas federales las encargadas de determinar el radio de despliegue y la forma en que se arma este control ahí en Juncal y Uruguay. La ciudad dijo que no acatará la medida. Claro, o sea que todo lo que ves de policía de la ciudad, en realidad, todo lo que ves de policía de la ciudad se va a tener que retirar por orden del juez Gallardo, y las fuerzas federales, supongo que Policía Federal, que tiene a cargo la custodia de la vicepresidenta, se va a encargar del asunto. Claro, incluso durante la jornada, Dani, se esperaba quizás más presencia de la fuerza de la Guardia de Infantería en este caso. No se dio, sí vimos alguna fuerza de seguridad, vimos mucho agente de tránsito que tuvo que resguardar la zona, ¿no?, para que los conductores avanzaran, pero en cuanto en este momento, si podés ver las calles, las dos avenidas, en este momento no hay presencia policial en este lugar. Hay que ver qué sucede, ¿no?, en las próximas horas o qué sucede mañana también. Los manifestantes, de igual forma, como podés ver, están ubicados sobre la vereda, no están cortando el tránsito. Hay que ver qué sucede en las próximas horas. Algunos hacían referencia a que están esperando, si hay quizás alguna convocatoria de vigilia. Viste que esto por ahí se gesta a través de los movimientos sociales y políticos, pero hasta ahora el clima en el barrio de Recoleta está bastante más tranquilo. ¿Qué notamos? Notamos, bueno, por supuesto, vemos de todo, ¿no? Veamos lo que veíamos recién, las dos personas que están... bueno, esto ocurre mucho, Dani. Pasan autos, saludan y el resto, digamos, festeja, ¿no? Que pasan los autos tocando la bocina. Eso es lo que le molesta a los vecinos. Básicamente eso y la pirotecnia y, bueno, y todos... Y algunos hechos que sucedieron esta semana, hemos recogido testimonios de vecinos que se quejan, por ejemplo, que algunos son insultados, algunos barras bravas que se vieron por ahí, que bueno, alguno apareció en televisión, que forma parte de la barra brava de Boca, peleándose justamente con la vecina de Cristina. Lina, volvemos con vos en cualquier momento, dale. Claro. Perfecto, Dani. Gracias. Perfecto, Lina Ramírez ahí en Uruguay, en el departamento de Cristina, donde todavía hay movimientos y bueno, y hay novedades. Vamos a hablar de este tema con el siguiente invitado.
Se trata de Martín Ocampo, legislador porteño por la Unión Cívica Radical Evolución, vicepresidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Además es abogado y fue ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Daniel. Muy bien. Bueno, la justicia acaba de tomar una decisión. Le dijo al gobierno de la ciudad, no se metan más. No pueden accionar en esa esquina. Bueno, primero, Gallardo es un juez de los más polémicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y claramente definir un juez, cuáles son las tareas de seguridad que tiene que hacer una policía, está por sobre encima de las cosas que normalmente tiene que resolver un juez. Sin embargo, uno cuando lee el fallo se puede dar cuenta que lo que dijo Gallardo es absolutamente ridículo, en el sentido que es solamente expresar lo que dice la Constitución Nacional. Es como si escribiera la Constitución Nacional y dijera y la pusiera en una sentencia. ¿Por qué lo digo eso? Porque está muy claro, y nadie discute, que la seguridad de la expresidenta y vicepresidenta de la Nación, como cualquier otro de los expresidentes, es una cuestión de materia federal. Claro. Como de materia federal le corresponde al Estado federal, le corresponde a la Nación. La custodia personal de Cristina es de la Policía Federal. Sí, no, es la custodia y es la seguridad. Sí. Pero no se trata de la seguridad de ella solamente es por ella, pero también es porque ella es la representación de un expresidente, lo hace con todos los expresidentes de la Argentina. Es materia federal. Y hay un principio en la Constitución Nacional que se llama principio de no intervención. Y la Ciudad de Buenos Aires se da mucho más ese principio porque en la Ciudad de Buenos Aires conviven las autoridades federales con las funciones de las autoridades locales. Ninguna autoridad local puede interferir en el ejercicio de la función federal. Ahora, solo en lo que tiene que ver con la seguridad de la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta. No tiene que ver con la seguridad para el resto de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, ni para manejar el operativo policial tendiente a disuadir cualquier situación de violencia que se produzca en las inmediaciones y que ponga en riesgo tanto los bienes públicos de la Ciudad de Buenos Aires, bienes privados o también la seguridad física de las personas, que no sean así de la Presidenta de la Nación, porque ahí sí eso es una materia del Estado Nacional. Así que para mí es una sentencia que no tiene ningún efecto práctico. Felipe de Miguel acaba de anunciar en redes sociales que van a apelar el fallo del gobierno de la ciudad y que van a pedir la recusación del juez Gallardo. Y ya pasó varias veces, es el único juez de la Ciudad de Buenos Aires que ha sido recusado. Ustedes saben, el fuero contencioso administrativo solamente trata cuestiones que están vinculadas a juicios contra el Estado. Así que es muy probable, una de las partes siempre es el Estado de la ciudad. No es normal que se recuse un juez, porque ni en el fuero federal, ni en todos los fueros contenciosos de las provincias tampoco. Este es el único caso de que un juez ha sido recusado y llegada la recusación al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y ha confirmado esas recusaciones varias veces, porque se expresa manifiestamente con un sentido que excede la de un magistrado, ¿no? Se pone en el ejercicio de la acción política. De hecho, muchas veces intervino en cuestiones legislativas. Martín, la decisión del gobierno de la ciudad, ¿te pareció correcta la de poner las vallas? Porque en un momento podemos analizar eso y después la respuesta de Cristina. Cristina lo politizó, dijo que había una persecución política, que lo que querían era impedir la actividad de las manifestaciones políticas y democráticas. Pero al poner las vallas, para que la gente no esté en Juncal, Uruguay, generó después un disturbio en otras cuadras, que también del mismo barrio de Recoleta, porque la gente se aglutinó ahí, detrás de las vallas. A ver, yo primero quisiera poner claro sobre negro, ¿no? A mí me parece que el problema central es que hay un proceso judicial desatado contra la expresidenta vinculada a que hubo corrupción en su gobierno, y ella misma reconoce que hubo corrupción en su gobierno, y un fiscal decide, bueno, hubo corrupción en tu gobierno, voy a seguir investigando a ver si vos estás implicada en eso. Cosa que pasaría con cualquier funcionario de la Argentina y no pasaría nada. Sin embargo, parece ser que tendría que haber prerrogativas especiales para ella y ella no estaría sujeta al proceso igual que el resto de los mortales en la Argentina. Lo primero es poner eso. Y después, desatado es una fuerza política que acompaña una idea de que hay una persona que está por afuera de la ley. Entonces, se arma todo un escenario político para poder defenderla de una cosa que nadie la está atacando, porque es aplicar la ley nada más. Lo que le están tratando es de aplicar la ley. Ojalá, te digo yo, ojalá sea inocente. Pueda demostrar que es inocente, porque le va a hacer mucho daño a la Argentina que una presidenta de la Nación termine siendo condenada por un hecho de corrupción tan grave como lo que se están investigando. Pero el kirchnerismo, te diría el peronismo, porque se encolumnaron todos detrás de ella, ya la dan por condenada. Digo, el presidente, en la entrevista que dio el miércoles a la noche, habló de la condena de Cristina. Por eso, hay una acusación.
De la acusación, claro, hay cierta verisimilitud. Ella misma reconoce que en su gobierno hubo hechos de corrupción, que uno de los funcionarios de su gobierno, que duró todo el mandato de ella, reconoció haber recibido dinero de coimas, José López, y que podría seguir esa escala en una investigación que la vinculara a ella. Hasta ahí estamos en eso, en una investigación. Lo que tiene que entender el kirchnerismo es que la ley está hecha para todos, ella tiene que esperar su sentencia. Y si los jueces dicen que es inocente, ¿qué van a decir después? Y toda esta situación que estamos viviendo, porque arman un escenario político que alteran toda la paz social, y si mañana se resulta que es inocente, ¿qué pasa? De hecho, a mí y todo esto que vivimos... me sorprende cuando Cristina dice que es una perseguida política, porque en la causa dólar futuro ella se defendió, no llegó a juicio oral. En la causa del memorándum de entendimiento con Irán, aún a pesar que muchos cuestionaron el fallo, fue absuelta. En la causa Otesur Los Sauces fue absuelta en primera instancia, hay una apelación en Cámara Federal que depende mucho de cómo salga la causa de vialidad también, porque le puede disparar la apertura del juicio oral. Pero hasta ahora no tiene ninguna condena, Cristina. Digo, y esto demuestra que habla de persecución. Y esto demuestra que el sistema judicial funciona, porque si vos decís, si hay una persecución política, bueno, tendrías todas estas causas y todas estarías condenadas, y estarías condenada recontra rápido. No, acá no, sigue los mismos pasos que cualquier causa judicial, incluso más, te diría, producto de que tiene alto nivel de exposición pública, son causas que se mueven mucho más lento. Aparte hay mucha prueba para producir, se trata de una... Entonces, tiene herramientas para defenderse, tiene muy buenos profesionales que la están defendiendo. Yo diría que habría que esperar hasta que se obtenga la sentencia y después recurrir esa sentencia, porque por suerte la Argentina tiene la posibilidad de tener una doble y hasta tercera instancia, porque también se puede acceder a la casación y a la Corte. Así que tiene un montón todavía de herramientas jurídicas dentro del propio sistema para discutir lo que se está discutiendo, que es si ella encabezaba una organización destinada a delinquir. Y yo digo, insisto con esto, ojalá pueda probar que no. Respecto a la pregunta sobre el operativo que intentó poner en práctica el sábado el gobierno de la ciudad. Bueno, yo te digo, hay una situación también vinculada con la situación de los vecinos, ¿no? Es como que se juegan dos planos y siempre que está el uso del espacio público parece ser una discusión de dos planos, ¿no? Se ve en la cotidianidad con el tema de los piquetes, en el uso del derecho a circular y el uso del derecho a manifestarse, ¿no? Como dos planos de ejecución de dos derechos. Acá está el derecho de peticionar. Y colisionan dos derechos. Los vecinos también tienen sus derechos, obviamente. Exactamente. Pero acá se da una situación muy particular, que quienes organizan esta situación son dirigentes políticos. Son dirigentes políticos que conocen las responsabilidades de gobernar y que cuando toman decisiones tienen que intentar que esas decisiones afecten lo menos posibles al resto de la gente. Es decir, ellos debieran haber organizado esto, lo podían haber organizado un montón de veces, de hecho se organizaron otras veces y nunca tuvo tantos inconvenientes. Pero habría que hacerlo de la manera de generar el menor efecto posible al resto de las personas que viven en ese lugar. Y cuando esto se hace continuo, los efectos son continuos. Si hay personas discapacitadas que tienen que acceder, si tienen que acceder a ambulancia, bueno, todo eso se dificulta y pone en riesgo a un montón de personas. Estas organizaciones políticas, si tienen un verdadero compromiso con la gente, también tienen que pensar en eso, porque son organizaciones políticas, no son un grupo aislado de manifestantes que no tienen ningún tipo de representación política. Incluso gobiernan un montón de provincias, están acostumbrados a tomar decisiones. Gobiernan el país. Claro, gobiernan el país, no es la organización, no es el grupo del Buchitracio Milei, claro, que no gobierna en ningún lado. No es un grupo anárquico tampoco. Es un grupo con responsabilidades políticas, claro. Y muchos de sus dirigentes son dirigentes responsables que han tomado decisiones en este sentido. Me parece que aparte, este es un tema que lamentablemente, como muchos temas se los lleva a la situación de que lo tenga que resolver la policía. Son temas de la política, no son temas de la policía. No tiene por qué estar la policía resolviendo un tema que la política no está resolviendo. Igual es el mismo tema de los piquetes, porque mucha gente dice, bueno, vamos con la policía a los piquetes. No, la policía tiene que estar para que a la gente no le roben. Y esos problemas no tiene que resolver la política. Ahora, si los políticos no somos capaces de resolver eso, no le podemos pedir a la policía que siempre que se utilice la fuerza en el espacio público, siempre es feo y siempre puede traer más violencia. Entonces, siempre hay que ser muy prudente. Ayer igual creo que la policía actuó muy bien. ¿Por qué el sábado había efectivos de la policía de la ciudad con cámaras filmando a los manifestantes? Porque siempre que hay un procedimiento policial, se filma el procedimiento policial.
¿Por qué? Porque hay una oficina, que la Policía de la Ciudad tiene una oficina que no la tienen el resto de las fuerzas de seguridad de la Argentina, que es una oficina de transparencia, que es el asuntos internos. Sí. Eso la comandan civiles, no la comandan policías. Es el símil de los asuntos internos de otras policías, y filman para hacer un control del desempeño policial. Y si hay algún inconveniente, con esas filmaciones se puede determinar cuál es la responsabilidad si hay un operativa. Policía que hace abuso de ¿No fuerza. viola esa filmación la Ley de Inteligencia Nacional? No, porque no estás haciendo inteligencia. Inteligencia es si yo filmo y de esa filmación hago una averiguación tuya de todo tu perfil, y estoy buscándote otras cosas que no están vinculadas específicamente con el operativo de seguridad. No, es lo mismo que tener ahí una cámara de videovigilancia. Nada, se utilizan las cámaras de vigilancia en materia de prevención del delito, claro, en materia de forense del delito. Acá sería una cosa más parecida a lo forense, es decir, si pasa un delito en tal lado y un juez pide las cámaras, eso es materia forense, es decir, saca la grabación, se la mandan al juez y el juez mira a ver, bueno, si pasó el delito o no. Lo mismo pasa acá, pero lo hace la Oficina de Control de Desempeño de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos se va a sumar a la mesa Matías Barrueta Beña, que es legislador del Frente de Todos. Vamos a conocer la posición, ¿no?, por supuesto, de ese sector de la política, del oficialismo en la ciudad. Iba a decir oficialismo, en la ciudad son oposición, a nivel nacional son oficialismo. Y bueno, podemos debatir también con Martín sobre cómo puede continuar esto y las consecuencias que puede tener. Ya volvemos. Bueno, mientras la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a través de una decisión del juez Gallardo, le prohibió al gobierno de la ciudad interferir en lo que tiene que ver con el conflicto de resolución y la resolución al conflicto que se desató en Juncal y Uruguay, en el domicilio de Cristina Kirchner, algo que recién el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad dijo que van a apelar. Primero dijeron que no, pero ahora parece que la ciudad va a apelar. Se suma a este debate el siguiente invitado. Se trata de Matías Barrueta Beña, legislador porteño del Frente de Todos, director del Centro de Estudios Metropolitanos, fue secretario de Empleo de la Nación en 2014 y 2015, es politólogo y además hincha de River. Matías, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitar. Bueno, estabas afuera y escuchaste a Martín explicar la mirada de él respecto a lo que sucedió el sábado a la tarde, sobre todo ahí en la esquina de Juncal, Uruguay. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la verdad que nosotros, desde el Frente de Todos, como legisladores, hoy sacamos un comunicado y después presentamos una serie de proyectos donde pedimos la renuncia del ministro de Seguridad, donde pedimos la interpelación del jefe de gobierno. Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa a las 12, seguramente acompañados por diputados nacionales, por el senador Mariano Recalde. Nosotros estamos muy preocupados, la verdad que estamos preocupadísimos, porque nosotros vemos, a ver, ya veníamos de una situación absolutamente irregular. Nos podemos remontar. El día que nos fuimos del gobierno del 2015, el gobierno nacional, la fuerza política de gobierno de la ciudad, decidió nombrar 2 miembros de la Corte Suprema por decreto. A partir de ahí comenzó la aplicación de una teoría de la doctrina Irursum, donde se decidió salir a cazar a dirigentes opositores a la noche, a la madrugada, con operativo mediático para sacarlos en pijama, ponerles un casco, demonizarlos, muchos de ellos sin, o sea, estamos hablando donde debe haber garantía de proceso, se supone la inocencia, y se salió a hacer un show tratando de aplicar una teoría del riesgo residual de que un funcionario podía tener cuando había una suma del poder en el gobierno. Después vimos causas armadas que se cayeron porque eran ridículas, ¿no? El dólar futuro tendrían que ir presos todos los ministros de Economía de la Argentina. Hoy se está aplicando, lo aplicó el gobierno de Macri, ridículo. Memorándum con Irán lo había votado el Congreso. Y ahora vemos que en esta causa aparece un fiscal en una causa oral, no escrita, pero lee un escrito claramente, provocativo, con un discurso político, mancillando al fiscal Estracera y la idea del nunca más, tratando de emularlo. Y la verdad, un fiscal que aparece jugando al fútbol en la quinta del presidente Macri con el resto de los miembros del tribunal. Y digo, eso, que ya de por sí debería, esa relación íntima, debería ser causal de excepción, la vuelve a convalidar el propio miembro del tribunal, porque uno podría decir, no, mirá, fue a jugar, no se dio cuenta de la gravedad. El miembro del tribunal al otro día pone el mate con el logo del club en el que juega en Liverpool arriba de la mesa en una actitud de prepotencia diciendo, ¿y qué?
Con lo cual se está incriminando en que claramente no le importa que eso se nota. Todo eso es una relación y un vínculo con Pepín Simón, prófugo, que nadie habla de que está prófugo, nadie habla porque fue el que puso al abogado de Clarín en la Corte Suprema de Justicia, prófugo desde que llegó este gobierno, que tiene también una relación íntima con el fiscal. O sea, aquel que armó la Corte, aquel que construyó la teoría para perseguir a una... ¿Quién es el abogado de Clarín que está en la Corte Suprema? Rosencrantz. Fue abogado, está en su currículum. O sea, sí, te digo porque... Pero entraron por decreto. Pero también está en la Corte Suprema Rosati, que fue ministro Fueron de Kirchner. Está Maqueda, que fue ministro de Educación del gobierno entrar peronista. por decreto en la Corte. No aceptaron entrar por pero decreto. Después fue... pero aceptaron entrar Senado, por decreto, digo. acuerdo. Entonces tenemos esa situación absolutamente irregular. Y tenemos una acusación sin ninguna prueba que pretende decir que hay una presidenta que en el ejercicio de las funciones constituye el gobierno una asociación ilícita y que es obvio que ahí hay un delito porque hubo redeterminaciones de precios. Matías. Todas las obras de la ciudad tienen redeterminaciones de precios. Déjame decirte. Perjuicio económico Si querés hablar de la causa, sí. no tengo problema, lo podemos debatir la causa. Sí. Pero la idea es, porque tenemos poco tiempo, meternos está bien, en lo del pero sábado. ese es el contexto, está de que bien, sea qué esto. sé yo, Entonces, digo, frente a esta situación... Venimos de una semana, de varias semanas tratando con abogados, todo... Que, no sé, yo también te puedo decir, expliquemos la relación de Lázaro Báez con Cristina Kirchner. Pero no tiene que ¿Quién era explicar. Lázaro Báez en el 2003? ¿Quién era en Pero el eso 2015? no, ¿eso qué tiene que ver? ¿Te parece O sea, que 30 pero operaciones Cristina- comerciales entre Cristina la familia no tiene Kirchner y que demostrar Lázaro su Báez? inocencia. Cristina es inocente, pero no tiene que demostrar la inocencia. Es la justicia la que tiene que mostrar una prueba que no muestra. Cuando uno tiene que hablar de toneladas es porque no tiene ni una. Cuando uno tiene una prueba, la muestra y se cierra el caso. Pero- Acá no hay pruebas. Vos pensás que no hay pruebas. No hay pruebas. Pero Matías, en Pero vez de esa es la hablar del inocencia. tema de la El plan causa, de ¿por qué no obra dejemos se que ejecuta se en pida Santa la Cruz justicia? y lo vota el Congreso. Y los jefes de gabinete lo ejecutan. ¿Cómo van a ser todos los jefes de gabinete los presidentes Te propongo esto, porque si responsables no nos de vamos al eso? tema. Yo no tengo problema. No, bueno, eso es vengo lo que siendo la provoca cosa, lo pero del sábado. Hablemos digo. del sábado porque... Eso porque empieza el lunes, en Sí. realidad. El lunes, frente a eso, y un fiscal que además dice, pido la inhabilitación. O sea, piden, y ahí nos metemos en la política, que no pueda ser candidata en el futuro, que no puede ejercer ninguna función pública en el futuro. Pero eso tiene que llegar a la Corte Eso es lo Suprema que de pide el Justicia. fiscal. Pero si Digo, vemos puede haber que apelaciones. Pero, Matías, eso está en la el juez ley. juega al fútbol con el fiscal, se guiña del ojo poniendo el mate del equipo de fútbol. Los camaristas son los que entraban a jugar al pádel Parte con de las Macri sanciones en delitos en contra la el casa Estado de gobierno. son las Y vienen de inhabilitaciones, meter Matías. presos opositores durante que fueron gobierno. Nosotros, la verdad que demasiado buenos hemos sido. O sea, Sí. tenemos que reaccionar. Y el pueblo reacciona. Entonces sale de forma espontánea frente a eso, en una situación absolutamente inusual y que no se extendió por meses. Porque digo, que gente vaya a una puerta. No sé, cuando el doctor Alfonsín, por ejemplo, tuvo su accidente, hubo miembros del radicalismo, en ese momento Santoro, que era radicalema, que estuvieron durante todo ese tiempo ahí presentes tratando sí, pero frisar. en Lo ningún mismo momento en el cortando caso la calle ni de alterando de la vida del Maradona. resto de los vecinos. Acá, yo estuve el lunes, yo estuve el sábado, no hubo, y esto lo debo reconocer porque fue de todos lados, digo, había una cantidad de vecinos, es una zona de edificios, no hubo un vecino que tirara un huevo, no hubo un vecino que saliera. Ha habido casos, y se puede ver en los videos, donde hubo vecinos, un par de adultos mayores que plantearon, tengo el auto acá y yo tengo que ir a un hospital. Le abrimos paso entre toda la gente y salieron. En uno particularmente lo hicimos nosotros con un grupo de encargados de edificio que nos dijo, yo no soy peronista, no sé qué, y pasó. Y nada, Pero hubo Matías, ¿no era más agresiones. fácil que Cristina? Había un acto de la Cámpora del Parque Lezama. Pero ¿Por qué nosotros Cristina no fue era de la Cámpora, al no era de la acto, Cámpora, digo? no era de la Cámpora, porque cuando uno Bueno, dice proscribir... pero era un acto de apoyo a ver, Cristina, Cuando ¿no? uno dice proscribir a una persona, los peronistas nos unificamos. ¿Por Sí. qué? Porque hay una historia de 18 años donde el resto de los espacios políticos decidieron que no se podía nombrar a Juan Perón, que no se podía presentar Pero a había un elecciones. acto del peronismo en Parque Entonces, Lezama. ¿No pudo haber ido claro, Cristina a Parque no, Lezama? nosotros decimos eso, pero nosotros Los no gobiernos decimos de dónde va la facto. gente. Nosotros habíamos convocado efectivamente el sábado en una plaza en todo el país donde no molestábamos a nadie. Ese día decide el jefe de gobierno, y ahí es donde digo la preocupación, porque la verdad que el jefe de gobierno se está dejando correr por derecha. Lo vemos en la legislatura. Salió el fenómeno de Milei, le sacó una cantidad de diputados importantes, 5 en la legislatura, que los tiene con una mayoría donde dependen de los 2 votos de García Moritán, que digo, para el radicalismo es alguien que no sabe ni qué es la reforma universitaria. Entonces están muy ajustados y ven que la derecha les está comiendo los votos. Patricia Bullrich los corre desde adentro, lo vemos hoy cuando Patricia Bullrich le dice los tendrían que haber pasado por arriba. Tiene experiencia Patricia Bullrich, miembro del equipo de la Rúa, que terminó con las muertes y el estado de sitio en Plaza de Mayo. Eso es lo que ella propone, ¿no? Entonces digo, frente a esa situación, ponen las vallas y es la gente. Nosotros podríamos haber continuado con el acto en Parque Lezama, pero hubiésemos estado solos. La gente iba para allá.
La gente iba para allá. Pero la si verdad, Cristina nosotros decía, teníamos voy a escenario. Parque Lezama, la gente iba a Parque Pero había Lezama. actos en todo el país, había actos en el conurbano, había muchos actos. La gente iba a ir para ahí. Porque además uno no puede decir en qué lugar del mundo se sitúa y se encierra a una presidenta con vallas. No, la presidenta no, es para el resto de los vecinos, no es para la presidenta, Matías, el operativo de ¿Cuál es seguridad. el motivo? Pero es para ¿Por la qué? resta, porque yo creo que lo dije antes de que vos llegaras. Pero tiene que ver con el resto de los vecinos también, ¿no? Tratar de conjugar esa... Yo entiendo, digamos, no voy a discutir la causa judicial. De hecho, no me gustaba cuando era fiscal que discutieran la causa que yo llevaba porque se conoce muy poco. No voy a discutir el tema de la causa judicial, pero sí voy a discutir el tema de la idea de una fuerza política que no se da cuenta del impacto que tienen sus acciones. Yo entiendo que ustedes pueden querer movilizarse y pueden tener su derecho casi hasta sagrado, porque es casi un acto de fe, porque acaba de decir un referente de tu fuerza política. El derecho a manifestarse es uno de los principios del gobierno representativo. Es un derecho constitucional como el de la libertad de prensa y de expresión. Pero no está, es un derecho que tenemos a manifestarnos por supuesto, donde nosotros queramos. Por supuesto, es un derecho. Todos los derechos están sujetos a reglamentación en el ejercicio de su uso. No es que son absolutos, no hay derechos absolutos. Pero en este caso, tiene doble vara igual que la justicia. En este caso, se acampó en la Plaza de Mayo. Matías, déjame terminar este caso. En este caso yo no te estoy diciendo... Pero hubo vecinos no te estoy hablando de discusión agrediendo a la jurídica. vicepresidenta durante Es una discusión meses. política. Ustedes como Durante fuerza años, política tienen que pensar en el resto de los vecinos. Durante años no hubo pueden grupos pensar de solo en la vecinos, presidenta de la nación, una durante años expresidenta. hubo grupos de vecinos, poquitos, muy agresivos. En estos últimos tiempos, nuestra diputada, nuestra compañera Claudia Neira, el diputado Itaí Hackman, sufrieron un grupo, hay 10, 20 que van, insultan, escupen, quieren pegar. Bueno, eso y está la todo policía mal. no hace nada. No, está La mal policía igual. de la ciudad no hace Sí nada. que hace, por supuesto. Nada. Cuando no hace nada, están filmados y no hacen nada. Cuando hay Es una agresión, selectiva. no es Decidieron selectiva. políticamente para que no lo corra por derecha La policía de la ciudad está para cuidar a todos los vecinos. Pero ustedes también tienen que cuidar a los vecinos. Ustedes como organización política tienen que cuidar también a los vecinos. Por el camino de Patricia Perdón que me Bullrich. meta. Nos organizamos un poquito, porque si no se pisan y no se escucha. Matías, Lo que digo, por suerte la reta, que empezó con esto de mostremos que desplegamos poder y ponemos las vallas, que no tenía ningún sentido, porque la gente estaba una cuadra más allá, con lo cual también, en todo caso, molestaban a los vecinos, que no había habido ninguna queja de ningún vecino, no había habido ninguna, o sea, nosotros estuvimos ahí y había, la mejor, hasta la vecina de Cristina salió a decir, esa que está ahora aparece en los medios como mediática, que había tenido conversaciones de política. Hoy permitió que en su departamento se asistiera a una manifestante se que había se acordado sentía por mal. eso. Yo quiero destacar que la relación con los vecinos no fue conflictiva. No Pero fue sin para embargo nada hay otros conflictiva. vecinos, Matías, me tocó a mí cubrirlo el sábado, Sí. hay otros vecinos que se han quejado de que los insultan, que le dicen cheto de Recoleta, que la nena porque tiene un uniforme de colegio privado la insultaron cuando salió para el colegio, la nena se volvió llorando. Pero me La verdad cuentan, que los lamento, vecinos si cuentan alguien lo eso. hizo, lo condeno. Digo, Si alguien lo por hizo, lo supuesto, yo condeno sé que lo totalmente. condenaba porque lo decíamos con Sí, Martín, sí. ustedes son dirigentes políticos, tienen No, responsabilidad, pero el pero también 99% de la pasa gente que eso. está ahí lo condena, También porque pasa, la verdad también que la había, actitud- perdón, también había un barra brava de Boca, amigo de Iseo, que se peleó con esta vecina hoy. Y digo, ¿qué hacen barra bravas ahí en el medio de una manifestación Nosotros política no masiva? queremos violencia. A ver, nosotros estamos convencidos, así como menciono el caso del 2001, menciono lo de Costequi y Santillán. La verdad que después de Costequi y Santillán, después de lo que pasó en ese gobierno, Néstor Kirchner decidió tener otra política hacia la calle. Dijo ni palos ni planes, se conversó, se discutió. A mí me tocó ser secretario de Empleo. Yo todos los días tenía tomas de gerencias en todo el país, cortes de ruta. Hemos tenido los cortes del tema del mal llamado campo y siempre se dialogó. Por eso digo, por suerte la reta no siguió el camino de Bullrich de salir a pasar por arriba. Nosotros en un momento estábamos ahí, nosotros vamos como diputados para ponernos adelante, para tratar de evitar que haya un conflicto. Y la verdad es que cuando uno escucha que la policía empieza con mensajes a modular, ahí está Kicillof, que es un ciudadano común, como diciendo, lo podemos detener. Cuando uno ve que pasa Máximo Kirchner a ver a su madre y el policía de la ciudad lo agrede, le dice, no quiero decir la palabra, pero o sea, dos insultos, el policía de la ciudad lo agrede personalmente. Matías, Máximo tiene derecho a ver a la madre, Martín como cualquiera, pero también el resto de los vecinos también tiene derecho a ver a sus madres. No es el único derecho, cualquier agresión. No, bueno, porque el comunicado de frente, el cualquier comunicado agresión, de tu espacio político pero felicita a la policía por su accionar.
El comunicado Juntos por el Cambio felicita a la policía por su accionar. Esa policía que estuvo tirándole gas, pimienta en la cara a adultos mayores, que está filmado, lo estamos viendo todos. Déjame terminar de hablar. Pero por supuesto, pero hablemos de las dos cosas. Una cosa es el accionar de la policía, que para mí fue muy bueno, y te digo por qué muy bueno, porque... ¿Viste las imágenes donde déjame terminar, pero si me dejas terminar, ¿la viste? Y te voy a contar por qué. ¿La viste? Eso déjame solo justifica que no me digas esto. ¿Cómo me vas a decir muy bueno? Pero te voy a decir por qué muy bueno. Vos déjame terminar, ¿por qué? Porque yo separo el accionar del... Si hay algún policía que actuó mal y tuvo una inconducta, para eso están las cámaras, que se filmó el operativo y tiene que ser sancionado. Pero el operativo, ¿en qué sentido? En el primer sentido, en el uso mínimo de la fuerza. En actuar solamente cuando fueron agredidos. Porque la policía estaba ahí. Fueron los manifestantes. Hubo policías lastimados, ¿no? Hubo varios policías lastimados. Y actuó con el mínimo de uso de la fuerza, es decir, y con un sentido de proporcionalidad de la fuerza. No es que hizo un despliegue de fuerza irrazonable que lastimó a un montón de gente. No, el mínimo indispensable para que las cosas se sucedieran de la manera. Varias personas sangrando. Sí, deberían haber sido policías. Deberían haber sido policías. Deberían haber sido policías. Que le hayan pegado a 10, no es pegarle a 100. Bueno, no es que le pegado a 10. Es que si se agreden a la policía tiene que repeler esa agresión. Y después tiene que repeler. Y si hay vallas, hay que respetar la valla, porque la valla, más allá de que podemos discutir si están bien o están mal, eso será otra discusión, están puestas por la autoridad pública y están hechas para respetarla, no para violentarlas. Y también se vio un montón de manifestantes violentando a la policía. Para ir cerrando, Matías, yo celebro que vos vengas a esta mesa y juntos podemos pedirle a que estas cosas no sucedan más. La violencia política, que nos quedamos sin tiempo, sobre todas las cosas. Martín, nos quedamos sin tiempo, Matías. Digo, ¿hay espacio para el diálogo? Porque el sábado hubo una reunión en el Ministerio de Justicia donde dialogaron, acordaron que la policía... Está claro eso, que la policía se retiraba, que el acto se hacía, Cristina bajaba, hablaba, Cristina dijo, ya fue un día largo, vayan y descansen. El problema es que parecía que ahí se terminaba todo, pero ahora vuelve a tomar color de vuelta. ¿Hay espacio para ordenar esto? A ver, para no estar todo el día hablando de una esquina, porque en definitiva estamos hablando de esto, para poder hablar de otra cosa. Ayer vimos, porque acá hay una continuidad, ¿no? Hace unos días, hace 2 semanas, vimos que un policía detuvo a un automovilista que quería avanzar sobre una manifestación y salió el jefe de gobierno a echar al policía, a echarle la culpa, a decir que eso no va a pasar más. Que yo dije en la legislatura, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo un policía va a actuar si lo echan, si frena un auto que avanza sobre manifestantes? Yo creo que si nosotros, si el camino es ese, es muy preocupante porque el amor del pueblo por Cristina, yo entiendo que lo envidian, porque la verdad que no hay ningún dirigente del otro espacio político que despierte la pasión que despierta a Cristina por lo que ha hecho durante... Pero eso está bien, pero eso es subjetivo. A ver, nosotros no manejamos... Creer que nosotros somos lo que Cristina dice, perdón que me meta en esto, pero Cristina dice, fui el mejor gobierno de los últimos 12 años. Sí, la gente la eligió para gobernar 12 años. En los últimos 20 años, pero déjame decirte, nos eligieron 4 veces. A ver, el pueblo, cuando decían que no la quería nadie, sacó el 54% de los votos. Con Lula hicieron lo mismo, lo volvieron a convertir en presidente. Digo, es subjetivo porque que lo traían si sacó el 50%, hay otra mitad que no la eligió. Y con los míos, ¿no? Está dando explicaciones en la justicia. Y lo mismo está pasando con Correa, y lo mismo, la verdad que este es un fenómeno. No, porque la Argentina... Yo sé que estás entusiasmado, pero déjame decirte esto. Vos decís, si Cristina hubiese sacado el 90% de los votos y hubiese sido el mejor gobierno desde 1810 para acá, y cometió un delito y tiene que ser juzgada. Debería ser así. Pero, ¿Por qué la exime a ella que en su gobierno ella cree que dice que es bueno? Siempre estuvo a derecho. Le metieron 17 citaciones el día del cumpleaños, del aniversario de la muerte de Néstor. Fueron a buscar la plata y armaron un esquema... Esperá que tenemos que ir a un corte. Matías, ¿te quedás? Esperá que tengo un corte si no me mandas. Matías, te quedás. A vos, Martín, te despido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Llegaste unos minutos antes. Gracias. Martín Ocampo, legislador porteño de la Unión Cívica Radical. Gracias. Está medio tensa la cosa. Breve corte y ya volvemos.
Último bloque de Hoy Nos Toca. Leandro, te dejé sin pregunta, pero podés hacérsela. No, sí. Matías, ¿no te parece que mientras la política se enfrasca por ver quién controla una esquina, están pasando un montón de otras cosas que tal vez a la sociedad le importa más, como por ejemplo inflación? Este año vamos a tener 100% de inflación anual. Hay un ajuste fiscal en curso con el ministro Sergio Massa para cumplir con el FMI. ¿No te parece que a veces la política se pone a discutir cosas y la sociedad lo mira de otro lado? A ver, claramente para mí la política es discutir diferentes modelos y que discutamos entre las diferentes fuerzas políticas propuestas con respecto a qué modelo de sociedad, cuáles son los objetivos, y eso es lo que diferencia una fuerza de otra. La verdad es que cuando nos llevan al terreno de lo judicial, que esto es algo, como decía, que pasó en forma global y en el continente también, nos sacan de esa discusión y empiezan a discutir si un referente político tiene que estar preso o no. Nosotros no tenemos problema hablar de corrupción, porque a ver, si vamos a hablar de Mauricio Macri, podemos hablar de una vida ligada a hechos de corrupción, desde las cloacas de Rosselló hasta el Correo, hasta Manliva, o ahora los parques eólicos y causas que no avanzan. Podemos discutir eso ahora, pero no es lo que he dicho, creo que a la gente le interesa. Eso en todo caso que lo decida la justicia y corresponde que avance. Ahora, si uno politiza y pretende dejar afuera de la cancha a través de la judicialización, evita esta otra discusión, que yo creo que es la que tenemos que dar. Nosotros tenemos que debatir de cara a la gente, y me parece que Cristina en sus presentaciones lo venía diciendo en términos de... Nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas, ¿no? De un lado hay un discurso que es el de Larreta que dice el 70% nos tenemos que poner de acuerdo, como diciendo que nosotros somos absolutamente fuera del juego. Ahora, diciendo además que somos el 30 cuando hemos sacado más de 50 varias veces. Pero digo, el otro es el mensaje de Cristina, donde le dice a los propios dueños del poder de la Argentina, que sabemos que no son los políticos ni los que ejercen los cargos, que acá tenemos un problema histórico de la Argentina. Esta puja del poder la estudiaba O'Donnell hace 50 años. La estudiaba, o sea, este problema de un empate hegemónico, el tema de la puja distributiva, el tema de la doble moneda, la economía bimonetaria. Si no nos ponemos de acuerdo entre los sectores importantes de la economía, los sectores de la política, y discutimos política a largo plazo de qué vamos a hacer con la energía, qué vamos a hacer con el modelo de desarrollo, con la industria, con la integración regional, es casi imposible que lo saquemos adelante uno solo. Entonces, la verdad que todo esto le pone mucho ruido a esa conversación que deberíamos poder tener y no tenemos. Yo creo que hay que apostar a eso. Después, bueno, sobre la coyuntura y una medida u otra que se toma, yo creo que se toman las medidas en virtud de la situación en la que se encuentra. La verdad que el endeudamiento, yo era secretario de Empleo del 2015, cuando nos fuimos, el problema era que teníamos una inflación del 24% y que los trabajadores tenían que pagar impuestos a las ganancias y que todavía no estábamos generando la misma cantidad de empleos del sector privado que habíamos generado 6 millones de puestos de trabajo antes. Esos eran los problemas. La verdad que ahora, cuando llegó Alberto Fernández, se encontró con 50 puntos de inflación, con una pandemia, con 100.000 millones de dólares de deuda que antes no tenía, un Estado destruido y tuvo que encarar esto en pandemia y después una guerra. Ahora hubo una especie de golpe de mercado donde forzó esta incorporación de Massa. Bueno, nosotros creo que como argentinos tenemos que tratar de que a Massa le vaya bien. Obviamente que nuestro proyecto político siempre sostiene que esto tiene que ser con la gente adentro y siempre con políticas que vayan a aquellos que menos tienen. El Estado argentino hoy tiene, gracias al gobierno de Néstor y Cristina, un piso de protección social en términos de jubilaciones, en términos de asignación por hijo, en términos de progresar y demás, que acompaña a aquellos que menos tienen a pasar situaciones complicadas. Pero tenemos que estar muy atentos para que el salario le gane a la inflación, para que no se recorten aquellos fondos que tienen que llegar verdaderamente a los que más tienen y en el resto ponernos de acuerdo para poder plantear un esquema de crecimiento. Está pasando. Y según un recorte en áreas sensibles. Bancamos un cachito. Pero hubo un recorte muy grande en áreas sensibles esta semana. Yo le estuve averiguando porque me preocupé mucho. Cuando lo vi me dijeron... El recorte de 10.000 millones de pesos en el área de discapacidad es muy sensible. En educación yo me preocupé por el Conectar Igualdad. Y la verdad que me dieron una explicación del Ministerio de que en realidad tenía que ver con una licitación, con cuándo efectivamente van a entregar esas computadoras, que está normalizado y que no va a implicar ningún cambio. Seguí de cerca el tema del tema de las prestaciones al sector de discapacidad porque dejaron a muchos... Hoy hay una protesta, ¿sabes? Hoy, mañana y pasado en todo el país porque dejaron sin la asistencia de prestaciones a familias con hijos o con familiares con discapacidad. Eso sí sucede, no puede suceder. Sí vi hoy una protesta con el jefe de gobierno que no quiso atender, que son los padres de las personas con discapacidad, que los dejaron afuera de la educación especial. Eso lo vi hoy, que Larreta no los quiso atender. El otro tema no lo conozco. Y fue hoy la protesta en Plaza Mayo, hay una carpa en Plaza Mayo. Desde ya que no es por ahí. Desde ya que no es por ahí. Y nosotros queremos, yo voy a estar presentando en la ciudad también un proyecto de salario
salario mínimo como para incluir la canasta básica. O sea, nosotros tenemos que tener prioridad que las personas no pasen hambre, que tengan una oportunidad laboral y que brindemos una garantía. Te hablaste todo, de lo mínimo. Te dijiste que tenías poco tiempo. Bueno, está con nosotros, siguiente invitado, que es un dirigente político, también exfuncionario de Cambiemos, Hernán Iglesias Silla, periodista, escritor, subsecretario de Comunicación Estratégica en Jefatura de Gabinete en 2015-2019 y creador de la revista Diaria Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que contó hoy en la revista Seúl algo que sucedió ahí en el barrio, cerca de Cristina, del domicilio de Cristina Kirchner, que lo tuvo a él como protagonista. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, pocos minutos. ¿Qué fue lo que sucedió? Contanos. No, fui un poco a curiosear, quizás de manera un poco insensata, digamos, mi mujer no quería que fuera. Pero fui ahí con mi capucha a ver cómo estaba la marcha, todo el día mirando en la tele. Además había estado en la plaza de la mañana con mi hijo. Nosotros vivimos a 2 cuadras de ahí del lugar y nada, como estaba ahí, algunos tipos me reconocieron, me dijeron que no tenía que estar ahí, que hacía ahí, que era una falta de respeto estar ahí. Y bueno, cuando me quise ir me dieron una especie de cachetada en la nuca y ahí tuve que tragarme el orgullo y seguir caminando porque si reaccionaba iba a ser peor, ¿no? Entonces al final no pasó nada, no fue tan grave, pero igual es muy violento, no puede uno caminar por los alrededores de su casa sin que otros le estén diciendo que ese lugar es de ellos, sino de uno, no de cualquiera de la ciudad, más allá de ser vecino o no, que haya reglas para dónde caminar por la ciudad. ¿Vos creés que el accionar de la policía estuvo bien en el sábado? Porque estábamos debatiendo recién justo con Martín Ocampo y con Matías Barrotaveña, bueno, obviamente con miradas distintas sobre el accionar de la policía el sábado. Sí, yo creo que lo que cambió todo ahí fue que las vallas a la mañana, que yo las vi cuando fui... Te pregunto como vecino, porque vos vivís ahí cerca. Sí. ¿Cómo viste el accionar de la policía? Yo creo que lo que cambió mucho durante el día fue que las vallas generaron la suspensión de los actos políticos que iba a haber en apoyo a Cristina en Parque Lezama o en Parque Chacabuco y fueron todos para ahí, ¿no? Creo que sin esa suspensión de esos actos hubiera pasado desapercibido el tema de las vallas, creo. Que se usó un poco como excusa para suspender otros actos políticos y ir todos para allá. ¿Y puede haber sido un error estratégico del gobierno de la ciudad poner las vallas? Estratégico, no sé, con el diario del lunes por ahí sí, ¿no? Sobre todo cuando después, al haber tanta gente, la situación en lugar de escalarse tuvo que tomarse otra decisión. Evidentemente, cuando uno cambia de dirección, uno puede decir que la decisión inicial por ahí estuvo mal calculada. Está Matías Barrotaveña acá con nosotros. Nos quedan 2 minutos de programa. Matías, en un minuto, vos decías recién, para que tenga un minuto para contestarte, Hernán, que hay como una persecución política de Cristina, y bueno, hablaste de varias situaciones similares desde parte del Poder Judicial o del macrismo, no sé, nombraste varios casos. ¿Vos reafirmás eso como una postura política de parte de Juntos por el Cambio? No, yo primero, quiero expresar, a ver si fue agredido, obviamente la solidaridad, no sé, porque recién dijo un cachetazo, no sé si eso lo llevó a hacer la denuncia o no, si no seguramente con la cantidad de cámaras que hay se podría identificar a las personas y la verdad que condeno todo hecho de violencia, más no sé, creo que dijo que estaba con el hijo o algo así, la verdad que lo condeno absolutamente y una de lo que decía recién, de las satisfacciones que tuve estando el sábado y demás es que no vi de ningún lado, nadie de un balcón que tirara nada, ninguna agresión, la verdad que creo que eso lo tenemos que cuidar mucho y lo condeno. Después sí, yo, a ver, no voy a repetir todo lo que dije recién, pero sí creo que Macri, tiene una conducta en términos de inteligencia, llegó en la ciudad, lo conocemos muy bien, montó una red de espionaje ilegal con Ciro James para espiar a familiares, a miembros de la interna de Boca y a atentados de la AMIA, con lo cual lo único que lo unificaba era él. Le limpiaron ese proceso para que pueda ser presidente y después lo volvió a montar. Hoy está Carrió denunciando a Patricia Bullrich porque lo escucha, tenemos lo de Lara San Juan, tenemos los carpetazos sobre Santilli, sobre el propio Larreta. La verdad que es una vergüenza ese vínculo con los servicios de inteligencia y un personaje
personaje como Simón, que está fuera del país, que fue el ideólogo de meter 2 miembros de la Corte por decreto y después armar la teoría, la doctrina Irursum para meter presas a personas que son inocentes. Con lo cual, la verdad que me parece que el Estado de Derecho está en riesgo y que esperemos que aquellos que sostienen que son más de centro, como el caso de Larreta, no se dejen correr por derecha y que vayan a estas provocaciones porque vamos a poner en riesgo la democracia. Hernán, el cierre del programa para vos. ¿Podés contestar la postura de Matías? No, yo creo que si al revés, creo que si el Estado de Derecho está en riesgo es más por la tensión que lo pone el kirchnerismo y el peronismo en general, al poner en duda cualquier acción de la justicia, al creer que la justicia no tiene ninguna independencia ni ningún profesionalismo, que todo lo que está hecho se hace en base a política, y yo creo que eso no es así, que el trabajo de la justicia en estas causas que llevan muchos años, que involucran a mucha gente, no es justo decir que vienen digitadas por algún gobierno, por algún espacio político, y las 2 causas grandes que mencionó recién el diputado, el de las escuchas en la ciudad y el de espionaje ilegal, ya fueron clasificadas por la justicia, fueron causas completamente inventadas durante años, sostenidas por los medios, sostenidas por la política, pero que realmente nunca se pudo probar nada ni de cerca de que estuviera involucrado Mauricio Macri, ni siquiera que existieran esas redes, sobre todo en el caso de la ciudad. Gracias, Hernán. Fuerte abrazo. Buenas noches para vos. De nada, hijo. Hasta luego. Matías, gracias. No, Gracias por muchas tu visita. gracias a ustedes. Bueno, nos vamos sin tiempo. Mañana a las 9 de la noche, como siempre, Leandro, a vos te saludo. Gracias. Gracias, Daniel. Mañana a las 9 de la noche nos reencontramos acá en el canal de la ciudad para informarte y acompañarte, para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.